Usted ya ha sido bendecido con esas 3 presentaciones de esos misioneros y la buena música. Cantaron, la rondalla cantó ese canto, y yo sé por qué lo cantaron, porque cada vez que yo vengo lo pido. Porque me recuerda tantos miembros de mi iglesia que fui pastor por tantos años. Pero gracias, pastor, por todas sus amabilidades, gracias por el lugar cómodo donde nos están hospedando y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido. Una vez, hace dos semanas, mi esposa, Emily, stand up, baby. Esa es mi esposa, hermana Emily, y estuvimos en una conferencia en una iglesia en Kentucky, donde yo he predicado en septiembre. Fue el año número 35 al hilo que he predicado la conferencia misionera en esta iglesia. Les he dicho todo lo que sé acerca de la obra misionera. Inventé unas cosas que ni sabía. Y hace unos años, cuando vivía mi esposa, hermana Brenda, le comenté, ¿sabe qué? Nunca busque un complemento de su esposa, especialmente la esposa pastor. Dios le da un don a la esposa de un predicador para ayudarle a mantenerse humilde. Y le dije, yo no sé por qué el pastor Hurst me vuelve a invitar cada año, tantos años que he ido. Y la hermana Brenda dijo, pues a lo mejor está esperando que lo hagas bien. Y a lo mejor por eso el pastor Joel me vuelve a invitar cada año, a ver si este año lo hago bien. Si no me invita el próximo año, ya sé que lo hice bien. Amén. He estado en Ecuador, primera vez en Ecuador el año pasado, tremendo tiempo. Y he estado en Panamá, Dios mediante. Voy a estar en Panamá en enero. Ahorita nos ponemos de acuerdo para en David, en Chiriquí, y a ver si puede estar en la conferencia. Y cada vez que voy a un lugar, siento que Dios me está llamando a ese lugar. Dios obra y le enternece el corazón para lugares donde hay tanta necesidad, y gracias por esos 3 misioneros que conocimos en esta tarde. Saludemos a su pastor, hermano Juan de Dios Garza, un buen amigo. Job 29, por favor, Job 29. ¿Ha leído un versículo o ha escuchado que alguien lee un versículo de la Biblia que usted sabe que ha leído varias veces, pero esa vez le habla de manera de que nunca le ha hablado? Mi hijo Jonathan estaba predicando hace unos meses y mencioné de paso un versículo, Job 29:15, que dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Pastor, yo no sé cuántas veces había leído ese versículo, pero nunca me habló como me habló en esa vez. Y quiero hablarle por unos minutos acerca de ese versículo. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. Vamos a orar. Señor, gracias por estos hombres, sus familias, que han respondido al llamado de ir a lugares que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Lugares donde hay tantos desafíos, tantos retos, cosas que ellos van a encontrar que nosotros probablemente nunca encontraremos. Toca corazones de tu pueblo en estos 3 días para hacer lo que sea necesario para que estas familias y otras lleguen al lugar a donde ellos han sido llamados
para que prediquen tu palabra y, como el versículo dice, para que tu nombre sea anunciado por toda la tierra. Bendice los próximos minutos, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El asunto de la obra misionera o cualquier aspecto de la obra de Dios va mucho más allá de un programa o un compromiso económico. Es un espíritu, es una mentalidad, es una perspectiva espiritual que está en armonía con el corazón de Dios. Es estilo de vida. Y vemos esto ilustrado en la vida de Job y descrito en este pasaje, específicamente el versículo 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. El libro de Job es un libro fascinante porque la experiencia de Job narrada aquí es única. El sufrimiento de Job vino porque Dios le dio permiso a Satanás a probar la fe de Job a través de grandes aflicciones. Muy pocas personas, tal vez nadie, ha sufrido la clase de pérdida que Job sufrió. Su riqueza, 10 hijos, su posición política, su posición social. Job no lo sabía, pero Dios le estaba dando un gran complemento en permitir su sufrimiento. Dios sabía que Job pasaría la prueba. Dios sabía que Job no maldeciría a Dios. Dios sabía que Job permanecería fiel, no importaba lo difícil que las cosas se pusieran. Pero Job no lo sabía. Job tenía las mismas dudas, los mismos temores, las mismas preguntas que tú y yo tenemos cuando nos viene una adversidad que parece no tener sentido. Preguntamos como Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alguien dijo, a quien Dios usa grandemente, primero le aflige profundamente. Tal vez por eso pocos cristianos somos grandemente usados por Dios, porque no estamos dispuestos a ser profundamente afligidos. Y viendo las medidas que tomamos para evitar simples incomodidades e inconveniencias, ¿cómo soportaremos las aflicciones que producen la grandeza? En el capítulo 28, Job exalta la grandeza y el poder de Dios y la majestad de Dios. En efecto, Job está diciendo en ese capítulo, si Dios quisiera, podría cambiar todo esto, pero por alguna razón no lo hace. Se necesita mucha fe para seguir confiando en Dios, seguir sirviendo a Dios, seguir amando a Dios, seguir dando a Dios en medio de la clase de aflicción, quebranto y corazón y pérdida y vergüenza que Job sufrió. La primera parte del capítulo 29, Job expresa su anhelo de los días pasados. Se acuerda de los días en que fue altamente estimado y respetado. Recuerda que cuando él pasaba, todos se callaban. Cuando él hablaba, todos se escuchaban. Fue grandemente considerado entre el liderazgo de la ciudad. Mire Job 29, comenzando con el versículo 1. Job 29:1 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo los
mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Y mira el versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Desde esa posición elevada, Job había caído. Se había acostumbrado a todo eso. Posición, liderazgo, riqueza, poder, familia, influencia, afluencia, respeto. Pero mira la primera palabra del versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué Job experimentó todo eso? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Job está diciendo que todo lo que él había tenido, todo lo que había sido, fue consecuencia de cómo él trataba a los desafortunados, a los desesperados. En versículo 15 dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Esa es la verdadera grandeza de Job. Job está diciendo que su grandeza, su estima, su posición, su influencia, su riqueza, todo se debía al hecho de que él ayudaba al que no tenía ayudador. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Esto es una gran verdad, mi hermano. Dios llamó a Job el más grande de todos los orientales, no por las grandes posesiones que encontramos en la lista del Job capítulo 1. La grandeza de Job fue a causa no fue a causa de su riqueza. Su riqueza no fue lo que le hizo grande, es todo lo contrario. Su gran riqueza fue a causa de su grandeza, y su grandeza fue por cómo él trataba a los indefensos, la viuda, el huérfano, el acusado, al pobre, al ciego, al cojo. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Sabe? Sería buen tema para una conferencia misionera, ¿no cree? Esto nos recuerda de algo que dijo David en su canto de acción de gracias en 2 Samuel 22:36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. La grandeza de David no era por su proeza familiar, militar, o su fuerza física, ni en su talento poético ni musical, fue en su benignidad. David fue grande porque David fue bueno. Job 29:12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Job repasa los tiempos en que fue reconocido como líder entre líderes. Fue un hombre ocupado. Supervisó lo que hoy en día sería considerado como una gran empresa, muy posiblemente al par de Elon Musk o Jeff Bezos o Carlos Slim o Bill Gates o Joel García. Y con esa empresa venía gran responsabilidad. Job tenía que pagar a sus empleados, tenía que generar ventas y supervisar compras, tenía que tratar con los requisitos del gobierno. Tenía muchos empleados que dependían de él para dirección y apoyo. Job tenía una posición importante en la comunidad y el gobierno, tomaba parte en decisiones que afectaban la población entera de la ciudad en que vivía. Job tenía una gran familia.
10 hijos, sus parejas y sus hijos. En esos días la costumbre fue que cuando un joven se iba a casar, él hacía un cuartito junto a la casa de su papá y ahí ponía a su nueva esposa. Ese no fue el caso de los hijos de Jacob. Cada uno de ellos tenía su propia casa. Esos fueron hijos exitosos. Tenía una esposa que era una gran mujer. Sí, lo viste bien. Fue una gran mujer. Es triste que lo único que sabemos de la esposa de Job fueron esas 5 palabras: maldice a Dios y muérete. Hermana, una esposa nunca ha sido tentada a decirle a tu esposo, pues ya, date el tiro. Y luego Job le dice, estás hablando como una de las mujeres fatuas. No le dice que es una mujer fatua. Dice, tú estás hablando como... Lo que está diciendo esto es totalmente fuera de lugar. Esta no es la mujer que yo conozco. Una pregunta. ¿Quién cree usted que educó a esos 10 hijos mientras Job estaba supervisando esa gran empresa? Fue su esposa. ¿Y quién cuidó de Job cuando estaba enfermo? Una pregunta, esta es una encuesta para todas las hermanas casadas. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar enferma usted misma o cuidar a su esposo enfermo? ¿Cuántos prefieren estar enfermas usted misma? Miren nomás, ahí está. Los hombres somos horribles pacientes. Una mujer despierta vomitando con dolor de cabeza, se levanta, viste a sus hijos para la escuela, le da el lonche al esposo. El hombre amanece con una uña enterrada, 3 días de discapacidad. La prueba es que no hay médicos dedicados a las enfermedades de los hombres. Hay médicos para las mujeres, ginecólogos, para los hombres, para los niños, pediatras. No hay médicos para los hombres. Llegué a casa una vez, después de decir eso en un culto, y la hermana Brenda dijo, si hay médicos dedicados a las enfermedades de los hombres. ¿De cómo se llama? Digo, veterinarios. Detrás de todo hombre de éxito hay una suegra sorprendida. Pocos hombres han tenido el éxito de Job en tantos niveles: espiritual, político, familiar, comercial. Y no lo hizo sin la ayuda de una gran esposa. La esposa de Job sufrió todas las dificultades de Job, menos su propia enfermedad física, y ella lo cuidó. Ella compartía una enorme porción de la carga de la responsabilidad de Job. Pero Job no vivió una vida de diversión y descanso. Su vida fue activa, involucrada en deberes espirituales, cívicos, negocios de familia. Pero Job no fue negligente en lo que él mismo señala que le hizo una figura tan prominente de su día. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Esto nos recuerda algo de lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de su propio ministerio en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con todas sus responsabilidades, Job cuidó la más importante, ayudando al indefenso.
En lugar de usar su riqueza para indulgencias y placeres personales, Job consideraba su más importante trabajo cuidar al que no tenía ayudador. Job había aprendido una gran lección acerca de la vida. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Piensa que tal vez podríamos aprender algo de la vida de Job? Cualquier cosa que Dios nos ha dado, mucho o poco, Él espera que lo usemos para su gloria y para el bien de los que Él quiere bendecir. Dios no se impresiona por lo que tenemos. Dios se agrada con que usemos lo que tenemos para el bien de otros. Las bendiciones de Dios sobre la vida de un creyente no deben usarse para nuestro propio placer, comodidad o entretenimiento. Ahora, tal vez no son malas esas cosas. Lo malo es cuando esas cosas lleguen a ser el énfasis de nuestras vidas. Usar las bendiciones de Dios sobre mi vida para mi propio placer solo disminuye las verdaderas bendiciones y riquezas. Disminuye mi capacidad de disfrutar esas bendiciones. Salmo 63:10, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Alguien calculó que los ingresos personales de Salomón fueron $12 millones mensuales. Ahora, con 1,000 mujeres para mantener, a lo mejor ni le alcanzaba el mes. Pero observe la biografía de Salomón en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés 2, versículo 3. Escuche lo que dice Eclesiastés, el predicador, Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Versículo 7, compré siervos y siervas. Versículo 8, me amontoné también plata y oro. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Salomón está diciendo, no había una sola cosa que yo quería que no podía comprar. Pero escuche el fin de todo esto. Versículo 17 dice, aborrecí por tanto la vida. Esa no es forma de vivir de un hijo de Dios. Todas esas cosas que Salomón se amontonó a sí mismo solo le causaron tristeza y amargura. Pero escuche el contraste en Hebreos 11:24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oh, no dice que rehusó llamarse hijo de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse el nieto de Faraón. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Levanten la mano. ¿Ok? Hágame un favor, no me traiga fotos después del culto para... Yo tengo mi teléfono, tengo 8,000 fotos de mis nietos. Si quiere después del culto se los enseño. Se le ocurre de vez en cuando que quisiera haber tenido nietos en lugar de hijos. No más que es un poco difícil tener nietos sin los hijos. Y yo tengo 2 reglas, 2 políticas con mis nietos. Número 1, no les pego. Ellos no lo saben, pero yo no pego a mis nietos. Hace 2 años, Emily y yo teníamos a los 4 de Jonathan en la casa. Lucas, el menor, el más, bueno, usted sabe.
el más canijo. Y hizo algo y le dije, Lucas, ¿tú quieres ser el primer nieto que papá pega? Y creo que lo consideró. Bueno, pues a lo mejor sería... El abuelo no está genéticamente diseñado para disciplinar a sus nietos. Amén. Mi trabajo es apapacharlos, consentirlos, llenarlos de azúcar y mandarlos a su casa con sus papás. La otra política es no cambio pañales. Una vez mi nuera Ruth dejó a mi nieto Nolan conmigo. 3, 4 horas después regresó y lo levantó y dijo, papá, mis nietos me dicen papá. Estoy tratando de enseñar a decir excelencia, santidad, pero no. Y papá, el pañal de Nolan está sucio. Sí, el de adentro sí. No dije no pongo pañales, dije no cambio. Yo no voy, él ya está sucio. ¿De qué sirve que yo abra el pañal? El propósito del pañal no es mantener limpio al niño, es mantenerme limpio a mí. Pero Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escucha, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una pregunta, mi hermano. ¿En qué tiene usted puesta su mirada? Uno de mis sermones favoritos, a lo mejor lo predico aquí. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Todos pensamos en cómo vamos a terminar la vida, especialmente cuando llegas a esta edad, 49 años. Otra vez, el año pasado encontré el mismo espíritu de incredulidad en esta iglesia. ¿Cómo serán nuestros últimos días? ¿Cómo nos tratarán cuando ya no podamos trabajar y producir ingresos? ¿En qué clase de asilo de ancianos nos van a echar nuestros hijos? No tiene nada de malo prepararse para esos días. Pero ¿no cree que sería buena idea involucrar a Dios en su plan de jubilación? No importa cuánto usted ahorre o en qué invierta, se puede perder. Todo en este mundo se puede perder, pero Dios ofrece lo que no se puede perder. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La mejor inversión que puede hacer un hijo de Dios es en los que no nos pueden recompensar. Es dar a otros la oportunidad de conocer a Dios como nosotros lo conocemos. Es ayudando a estos misioneros y otros a llegar, como dijo el pastor, a donde nosotros no podemos ir. Y en verdad no queremos ir. Yo he ido a Ecuador. Yo no quiero regresar a Ecuador. Yo he ido a Panamá. Es más, en Ecuador casi me morí de frío. En Panamá casi me muero de calor. Yo no quiero ir a esos lugares. Y ahora, el hermano que va a Japón dice que tiene japoneses en su, ¿verdad? Su familia, sí, ajá. Yo voy a buscar a ver si hay en mi genealogía unos hawaianos. A ver si Dios me llama Hawái.
Pero la gente en esos lugares no tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio si no ayudamos a estas familias a llegar a darles el Evangelio. Hace unos años estamos construyendo y todo mi ministerio estuve construyendo. Me sentía como Noé. ¿Cuántos años tardó en hacer el arca? 120 años. Con razón se emborrachó después de terminar el proyecto. Y un hermano viene conmigo y dice: pastor, yo sé cómo podemos terminar el edificio en un año con bancas acoginadas y aire acondicionado y calefacción. A ver, hermano, dígame. Vamos a escribir cartas a todos los misioneros y les vamos a decir: por un año no le vamos a mandar sostén, vamos a usar este dinero para terminar la construcción. Dije: hermano, probablemente un contador le diría que eso funcionaría, pero lo que yo me pregunto es: ¿qué tendríamos después de un año? Retirada la bendición de Dios de nuestra iglesia. Nosotros podemos sin bancas acoginadas, pero esa gente en el campo misionero no la hace sin el Evangelio. Ese es el propósito de una conferencia misionera: enfocar nuestra atención en los más necesitados, los que no están al alcance de la predicación del Evangelio. Usar lo que Dios nos ha permitido adquirir para promover la extensión del Evangelio a todo el mundo. Obedecer a Dios cumpliendo la gran comisión. Y hay tanta gente que piensa: no, es que me quieren quitar todo el dinero. Nadie quiere quitarte. Es más, pastor, nunca tiene que temer dejar a un bautista sin dinero. Nunca vas a dejar a un bautista. Hace unos años vino a nuestra iglesia un jueves en la noche, era en agosto, la asistencia más baja de todo el año, gente de vacaciones, y vino un hermano que canta. Su canto no es mi mero mole, pero buena música, no es mala música, nomás que no es. Yo prefiero José no. Antes del culto me dice: pastor, tengo un nuevo disco, un nuevo CD con música que no lo dejé cantar, simplemente dije: hermano, aquí está ese hermano, él tiene CDs de venta, si quiere vaya con él y le puede comprar el CD si le gusta esa clase de música. Después del culto ya estaba yendo toda la gente. Dije: hermano, ¿cómo le fue? Bien, pastor, bien. ¿Cuánto vendió? 8,000 pesos. 8,000 pesos después de la ofrenda. Y luego van al estanquillo y llenan la barriga de tacos. Nadie está pidiendo que usted dé todo su dinero. Nadie está pidiendo que usted se quede sin lo que usted necesita. Lo que Dios espera es que simplemente le obedezcamos. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. ¿Cómo podemos ser ojos al ciego y pies al cojo? ¿Quién más ciego que el que vive en las tinieblas del pecado sin Cristo? Trabajando en el Ministerio de Rutas, ganando almas, culto infantil, asilo de ancianos, campo misionero, apoyar la obra misionera a través de su iglesia. Manuel y yo viajamos casi cada semana. Ya tenemos 2 semanas en casa. Hemos disfrutado de estar en casa 2 semanas. Y es increíble a cuántos lugares llegamos y encontramos a alguien
que fue tocada por la vida de la hermana Emily. Ella por 30 años trabajó en ministerios de rutas en diferentes iglesias, cultos infantiles. Y hay gente que... Miss Knight, hermana Knight. Es más, a mí me dicen hermano Knight. Usted fue mi maestra cuando yo estaba en kinder. Yo estoy pastor en la iglesia. Eso es ser ojos al ciego y pies al cojo. ¿Cómo terminó la vida de Job? Job 42:12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Si usted ve Job capítulo 1, ve que son 2 veces más. 6,000 camellos, doble. 1,000 yuntas de bueyes, doble. 1,000 asnas, doble. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Solo Dios le dio 10 hijos más. Y usted sabe por qué. Porque Job no perdió a sus hijos, está en el cielo esperándolo. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. No tan mal, ¿verdad? Es una buena manera de terminar. Cuando llegues al cielo, pregúntale a Job si valió la pena invertir su tiempo, su dinero, sus esfuerzos en los que no le podían ayudar. ¿Por qué bendijo Dios el fin de la vida de Job más que su comienzo? Porque Dios sabía que Job usaría lo que Dios le permitió adquirir para los que no le podían recompensar. Ya lo había hecho. Vivió un estilo de vida desinteresado, dadivoso y generoso. Tal vez por eso nosotros no tenemos la abundancia que esperamos que Dios nos dé, porque Él sabe cómo usaríamos lo que Él nos daría. Una pregunta: ¿hace Dios acepción de personas? No. ¿Por qué trataría Dios a Job de una manera y a nosotros de otra? Todo depende de nuestra disponibilidad a usar lo que tenemos para bendecir a los que no nos pueden recompensar. Y la cosa más grande que podemos hacer es usar lo que tenemos, tiempo, recursos, para compartir el bendito evangelio de Cristo con otros. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. 1 Corintios 10:33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, Pablo está hablando, sino el de muchos, para que sean salvos. Una pregunta: ¿estamos siendo ojos al ciego, pies al cojo? El peligro más grande de la vida es enfocarse tanto en uno mismo, en mis necesidades, en mis deseos, en mis metas, y olvidarnos de que hay un mundo lleno de gente sufriendo y muchos de ellos yendo al infierno. Usted va a ser desafiado en esta semana a hacer algo significante, algo extraordinario, para que los ciegos vean y los cojos caminen. ¿Qué es lo que va a hacer? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poner ese pequeño versículo en esa porción de tu palabra. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
Y Señor, te pido que en estos días toques corazones de tu pueblo para que simplemente sean obedientes, no a su pastor, no a un misionero visitante, sino a tu voz. Y ciertamente vas a hablar a tu pueblo en estos días. Vas a indicar algo que desafíe su fe. Y te pido, Señor, que esa persona decida ser ojos al ciego, pies al cojo, en el nombre de Cristo. Pastor.